Imagina un momento súper cotidiano. Estás en el súper o mirando la carta de un restaurante y tienes que elegir un filete de cerdo, una pechuga de pollo o a lo mejor un plato de lentejas. Detrás de cada una de esas opciones, pues hay una historia ambiental súper compleja y que, la verdad, casi siempre es invisible. Y hoy vamos a intentar ponerle un poco de luz a esa historia. Porque la ganadería está en el centro de un debate, bueno, lleno de contradicciones. Por un lado, se la señala como una de las principales culpables de la crisis climática. Claro. Pero por otro, se la presenta como un motor de desarrollo sostenible, sobre todo en regiones como América Latina. Son dos narrativas que parecen totalmente irreconciliables. Totalmente. Y eso es justo lo que queremos desentrañar hoy. Nos vamos a sumergir en unos documentos que son muy reveladores. Tenemos informes de la FAO, de Naciones Unidas, que proponen una vía hacia la sostenibilidad. Luego un análisis de ciclo de vida, hecho en Chile, súper detallado, que compara proteínas muy concretas. Y también una visión global de los impactos y un estudio sobre el uso oculto del agua. O sea que vamos a intentar entender qué hay de verdad detrás de lo que comemos. Pues sí. Vale, para empezar a desgranar todo esto, creo que lo primero es poner sobre la mesa las cifras más impactantes, las que definen la magnitud del problema. Las fuentes son bastante claras, ¿no? La ganadería es una de las actividades humanas con mayor impacto ambiental. Y los datos son, sinceramente, abrumadores. Si empezamos por el uso del suelo, que es quizá lo más visual, la ganadería ocupa el 70% de todas las tierras agrícolas del mundo. El 70%. Sí, sí. Y si lo mires a escala planetaria, eso es el 30% de toda la superficie terrestre que no está cubierta por hielo. Para un momento, que hay que procesar esa cifra. El 30% de la superficie terrestre sin hielo. Es que es una extensión de terreno casi inconcebible, solo para criar animales. Exactamente. Y luego, claro, están los gases de efecto invernadero. Las fuentes indican que la ganadería es responsable de cerca del 18% de las emisiones que generamos los humanos. Que para ponerlo en perspectiva, eso es más que todo el sector del transporte mundial, ¿verdad? Es más que todo el sector del transporte mundial combinado, sí. O sea, todos los coches, aviones, barcos y trenes del planeta, juntos. Ese dato siempre me deja helada. Es que tendemos a pensar en los tubos de escape, pero casi nunca en lo que hay en el plato. Y lo fascinante aquí es cómo si desglosan esas emisiones. No es un solo gas, son varios. Primero, el CO2. La ganadería genera el 9% del CO2 global, y esto viene sobre todo de la deforestación para crear pastos. Uno de los informes destaca algo tremendo. El 70% de los bosques desaparecidos en la Amazonia se han convertido en pastizales. O sea, estamos cambiando literalmente pulmones del planeta por zonas de pasto. Eso es. Luego tenemos el metano. La ganadería produce entre el 35 y el 40% del metano que genera la actividad humana. Este es el gas de la digestión de los rumiantes, las vacas sobre todo. Y la clave es que el metano tiene un potencial de calentamiento 25 veces mayor que el CO2. Una sola vaca puede llegar a producir unos 280 litros de metano al día. 280 litros al día. Vaya. Y nos falta el tercero del trío, ¿no? Exacto, el óxido nitroso. La ganadería es responsable del 65% de las emisiones globales de este gas y proviene principalmente del uso de fertilizantes para cultivar el pienso que alimenta a los animales. O sea que no es un solo problema, es un triple golpe. La deforestación que libera CO2, las propias vacas emitiendo un metano que es súper potente y los fertilizantes para su comida. El panorama que pintan estos datos es bastante negro, ¿no? Y se pone, bueno, aún más complejo si miramos más allá del clima y nos fijamos en la biodiversidad. Las fuentes describen la ganadería como la principal causa de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Hay una estadística que lo ilustra de una forma tan dramática que te cambia la perspectiva. Actualmente, el 62% de la biomasa de mamíferos en la Tierra es ganado. ¿El 62%? Sí, solo el 4% corresponde a mamíferos salvajes. El 34% que queda somos nosotros, los humanos. Espera un segundo para que nos hagamos una idea. Me estás diciendo que si pusiéramos en una balanza gigante a todos los mamíferos del planeta, los animales de granja pesarían más de 15 veces lo que pesan juntos
todos los elefantes, leones, ballenas y tigres del mundo. La imagen es brutal, pero sí, esa es la realidad que dibujan los datos. Hemos reemplazado la vida salvaje por la vida que criamos para comer. Con estas cifras, la conclusión parece obvia. La ganadería es un problema medioambiental de primer orden. Pero, y aquí viene lo curioso, uno de nuestros informes principales, el de la FAO, propone un camino radicalmente distinto. No hablan de eliminarla, sino de transformarla. Exacto. Su argumento es que la transformación hacia una ganadería sostenible no solo es posible, sino que de hecho ya está en marcha, y ponen el foco sobre todo en América Latina. Mencionan un programa en 12 países: Argentina, Brasil, Colombia. El programa promueve prácticas que permiten aumentar la producción y a la vez reducir las emisiones. Y mencionan un objetivo final que suena muy ambicioso: lograr 0 emisiones a nivel neto. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que las vacas van a dejar de emitir metano? No, no exactamente. Significa que el sistema en su conjunto no emita más gases de los que los propios ecosistemas ganaderos, pues los árboles, los pastos, puedan absorber. Se trata de crear un balance. Y ya hay casos que demuestran que no es una utopía. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame alguno. Pues mira, en Uruguay, un proyecto con 60 familias aplicó tecnologías para secuestrar carbono en el suelo. El resultado: aumentaron sus ingresos netos un 50%. En Corrientes, en Argentina, aumentaron la producción de carne un 74% mientras reducían la intensidad de sus emisiones un 21%. Vaya. Y en Ecuador, el proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente ha mejorado 40.000 hectáreas, consiguiendo un 16% más de ingresos y una reducción del 26% de las emisiones. Suena genial, pero ¿son casos aislados o es algo que se puede escalar? Porque las cifras globales que vimos al principio son monstruosas. Esa es la gran pregunta, claro, pero para entender el enfoque de la FAO hay que ver el contexto. América Latina es la región que más carne de vacuno y de ave exporta del mundo. Para miles de pequeños productores, la ganadería no es una opción, es un medio de vida. Por eso la propuesta no es eliminarla, sino hacerla mucho más eficiente. Y en la práctica, sobre el terreno, ¿qué cambian? ¿Qué hacen distinto estos ganaderos? Pues una de las claves que mencionan los informes son los sistemas silvopastoriles. Es una práctica que, en lugar de deforestar para crear un pasto vacío, integra árboles, forraje y ganado en un mismo sistema. Los árboles ayudan a capturar carbono, mejoran el suelo, dan sombra al ganado. Bueno, es una forma de producir que trabaja con la naturaleza, no contra ella. Entiendo. Es una visión de la ganadería como parte de un ecosistema que se regenera. Vale, esto es desde el lado de la producción. Pero, ¿cómo se traduce esto a una decisión personal? Al final, todo acaba en lo que elegimos para cenar. Y, por suerte, uno de los informes que tenemos, el de Chile, hace justo ese cálculo. Así es un análisis de ciclo de vida. Comparó el impacto de producir la cantidad diaria recomendada de proteína, unos 54 gramos, a partir de 4 fuentes: carne de cerdo, carne de pollo, porotos, que aquí serían judías o frijoles, y lentejas. Vamos a los resultados, ¿qué es lo que interesa? Pues medidos en potencial de calentamiento global son increíblemente claros. Para obtener esa proteína, la carne de cerdo genera 2,5 kilos de CO2 equivalente. La de pollo, 0,8 kilos. Los porotos, 0,6. Y las lentejas, tan solo 0,3 kilos. La diferencia es brutal. Es que estamos hablando de que el cerdo tiene un impacto más de 8 veces superior al de las lentejas. 8 veces. Y supongo que en el uso del suelo, en la huella ecológica, pasará algo parecido. Exactamente. La carne de cerdo requiere 13 metros cuadrados al año. El pollo, 9,5. Las lentejas, 7,1. Y los porotos, que son los más eficientes en suelo, solo 4,7 metros cuadrados. O sea, no es solo el aire, también es la tierra. La diferencia es abismal. ¿Y el estudio explica de dónde vienen estas diferencias tan grandes? Sí. Y aquí hay un detalle que puede parecer contraintuitivo. En el caso de las carnes, casi el 90% de todo el impacto ambiental ocurre en la fase de producción. Es el efecto multiplicador. No es solo el animal, es toda la agricultura necesaria para alimentar a ese animal. Claro, la mayor parte del impacto ocurre en la granja, antes de que llegue a nuestra cocina. Exacto. Pero, ¿qué pasa con las legumbres? Aquí viene la sorpresa. En el caso de los porotos y las lentejas, una parte muy significativa del impacto no viene del campo, sino de la etapa de cocción. ¿En casa? Sí,
Por los largos tiempos que requieren para cocinarse, el consumo de gas o electricidad para prepararlas representa una porción considerable de su huella de carbono total. No me lo puedo creer. O sea que después de todo el esfuerzo por elegir las lentejas, resulta que mi olla a presión está saboteando mi buena acción climática. Es un detalle en el que nadie piensa, pero demuestra que hay que analizar todo el ciclo, hasta el plato. Precisamente. Demuestra que un análisis completo tiene que extenderse hasta el consumidor final. Hemos hablado de emisiones y de suelo, pero nos falta un elemento clave que a menudo es invisible: el agua. Y los informes que tenemos introducen un concepto que lo cambia todo: la huella hídrica. Así es. Y la huella hídrica no es solo el agua que se usa para regar o la que bebe un animal. Es un concepto mucho más amplio. Se divide en 3 tipos. Primero, la huella azul, que es el agua que se saca de ríos y acuíferos. Segundo, la huella verde, que es el agua de lluvia que absorben las plantas. Entiendo, el agua de río y el agua de lluvia. Pero has mencionado una tercera, la huella gris, que suena bastante más preocupante. ¿Qué es? La huella gris es la cantidad de agua dulce necesaria para diluir los contaminantes generados en el proceso de producción. Pues, por ejemplo, los fertilizantes, los purines, hasta que la calidad del agua vuelve a ser aceptable. Es, en esencia, el agua que sacrificamos por la contaminación que generamos. Entonces, no es solo el agua que se consume, sino también el agua que se contamina. Es una doble factura hídrica. Y supongo que de nuevo los productos de origen animal salen perdiendo. Las fuentes señalan textualmente que tienen un requerimiento de agua particularmente grande. Un dato muy concreto. La huella hídrica por gramo de proteína para la leche, los huevos y la carne de pollo es, de media, 1,5 veces mayor que la de las legumbres. Y la de la carne de vacuno es todavía mayor. Y si lo elevamos a escala global, ¿de qué estamos hablando? A nivel mundial, la producción agrícola representa el 92% de la huella hídrica de toda la humanidad, y dentro de esa cifra, los productos animales son los que más demandan. Como afirma una de las fuentes, es necesario transitar hacia patrones de consumo que requieran menos agua, y eso, inevitablemente, pasa por reducir el consumo de carne. Resumiendo un poco el recorrido, el panorama es complejo, lleno de matices. Por un lado, las cifras globales nos muestran que el modelo actual de ganadería tiene una huella ambiental masiva, en emisiones, en uso de suelo, en agua. Pero, por otro lado, hemos visto que existen vías prometedoras como las que promueve la FAO en América Latina hacia una producción más sostenible. Y no podemos olvidar que es un pilar económico para millones de personas, para quienes no es solo una elección, es su subsistencia. Y finalmente, cuando lo llevamos al nivel individual, al plato, hemos visto con el estudio chileno que la elección tiene consecuencias radicalmente diferentes. De hecho, ese estudio ofrece una conclusión final que es realmente contundente. Hacen un cálculo. Si de media la población reemplazara la ingesta de proteína animal por una de origen vegetal, se podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 71%. La huella ecológica en un 48% y como extra el coste económico diario de la alimentación en un 61%. Son cifras que sugieren un camino con 2 vías paralelas. Por un lado, mejorar la eficiencia de la producción ganadera y por otro, fomentar un cambio en los patrones de consumo. Exacto. Al final parece que tenemos 2 grandes palancas. La tecnológica, para producir mejor, y la cultural, para consumir de forma diferente. La pregunta que queda abierta y que dejamos para la reflexión es: ¿cuál de estas 2 vías merece más atención e inversión a nivel global? ¿Debemos poner el foco en inventar la vaca perfecta que no contamine a través de la tecnología? ¿O en cambiar culturalmente lo que consideramos una comida normal? Y sobre todo, ¿qué papel juega la elección de cada persona a la hora de inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro?